Hola, hola, ¿cómo están? Dios los bendiga. Y una vez más, pues estamos aquí en nuestros podcasts de ADN ADN con con Dios. Dios y estamos en esta etapa y queremos hoy tratar un tema con ustedes que básicamente es un story time de lo que vivimos nosotros en un encuentro con jóvenes y pues junto con Ivonne vamos a estar compartiendo una serie de cosas. Entonces, por ahora ruede la intro. Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jaime, les doy la súper bienvenida a un nuevo episodio de ADN con Dios, un podcast para hablar de Jesús y de su palabra. Buenas. 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 Ok, listo, entonces, Yo quiero iniciar con una pregunta para abrir el tema. Nosotros todos decimos que tenemos una perspectiva de cada quien tiene una perspectiva y quiero preguntarte para ti qué es ser exitoso. bueno, durante mucho tiempo yo pensé que ser exitoso era como tener muchas propiedades, ¿no? O sea, como tener mucha plata, como tener fama, para mí eso era éxito. Hoy por hoy creo que el concepto de éxito basado en nuestros pensamientos con Dios, pues ha cambiado muchísimo. Cambia muchísimo porque pues mi pensamiento de éxito va enfocado en el ganar más almas para Cristo, en el estar con jóvenes, en tener mi familia y pues digamos que en Mateo 6:33 dice que más primeramente buscad el reino de Ujú. Dios y su Su justicia justicia. y todo lo demás, es decir, el éxito, el dinero, la Sí, fama, el todo resto de las eso, cosas. eso viene siendo una añadidura. Es chistoso porque cuando uno normalmente le pregunta a las personas qué es ser exitoso, siempre piensan en esa primera palabra y es la Dinero palabra tener. o tener, sí. Tener. O sea, todo se resume en tener. Yo quiero tener salud, yo quiero tener felicidad, yo quiero tener propiedad, yo quiero tener plata, yo quiero tener absolutamente todo. Ahí viene una parte que obviamente uno tiene las cosas, pero otra cosa es cuando tú quieres volverte una persona. Normalmente, si tú notas ahorita en el tema de los jóvenes, eh, dicen por ahí, no es que uno no esté en el problema no es la rosca, el Ujú. problema es no estar en ella. Sí. Entonces, todos se preocupan y, por ejemplo, uno mira que hoy por hoy hay influencers que muestran que la vida es muy fácil, que obtener todo es muy fácil y conseguirlo, pues también es muy fácil. Entonces, haz esto, Es haz lo otro, porque es muy fácil de tenerlo. Entonces, si tú notas, hoy por hoy los chicos están corriendo todo el tiempo. ¿Qué ¿A sin qué? a hacer, a tener, A tener, a tener? ¿sí? Que es Preocupados a toda hora por el justamente ese es nuestro tema el día de hoy, nuestro episodio es preocupados preocupados por por tener. tener. Entonces, eso es algo que veíamos y también hablamos en el episodio anterior, que en la obra de teatro que hicimos en el encuentro, había una persona falta de identidad que no sabía qué hacer con su vida y termina buscando tener muchas cosas que al final termina no teniendo nada. Y que hoy por hoy digamos que como jóvenes están más preocupados en el tener cosas que a veces hasta sobran, ¿sí? Sí, Si ustedes miran, por ejemplo, en Génesis, nos dan una enseñanza bien bonita, y es que cuando estamos en Génesis, ¿quién era el que estaba pegado de la bendición de Dios? A Abraham. Era Lot, Lot. su sobrino. Ujú. Entonces, básicamente Lot era ahí encima, encima, pero Todo el no tiempo. porque estuviera aprovechando lo que Dios estaba haciendo con Abraham, sino las bendiciones que Dios le estaba dando a Ujú. Abraham. Y de hecho, una de las razones por la cual Abraham y Lot pelean es por las preocupaciones de Ujú. las De riquezas. Y las Lot riquezas. sale allá como, ay, tío, mire, que La avaricia. es que sus pastorcitos están peleando conmigo. A mí eso me hace acordar mucho a cuando yo era chiquita, yo peleaba, yo soy la menor de mis hermanos, Se le nota. y yo peleaba demasiado con ellos porque yo era muy envidiosa. En- Era. sí, era muy El envidiosa. Señor ya te ha cambiado. Gracias a Dios, gracias a Dios. Era muy envidiosa y en muchas ocasiones, en este afán de querer pelear con ellos, terminaba perdiendo yo misma. O sea, como que, ejemplo, mi mamá nos compraba una caja de esferos que nos durara el ciclo escolar y yo llegaba y me guardaba tres y mis hermanos, de manera inteligente, cada uno con su esfero y al final del ciclo escolar yo no tenía esferos ya.
y ellos sí tenían esferos y más esferos. Y Entonces, más esferos. es chistoso como uno no sabe que hay épocas o historias de la vida que uno le enseñan así de a poquitos. Y Y es estaba que, chiquita. digamos que en ese afán del tener, uno ve a chicos o chicas haciendo muchísimas cosas, incluso cosas que no son correctas, como hacer videos que no corresponden, meterse en aplicaciones que no corresponden, y viven con ese afán del tener y de tenerlo de forma, pues, fácil, ¿sí? Y Sí, al tenerlo, pues, fácil, pues, asimismo tampoco valoran. Incluso hoy estamos en una generación que vive todo el tiempo de afán, es ¿sí? de, O sí, sea, la globalización ha hecho que todo el tiempo nosotros estemos de afán. Y parte de lo que nosotros queríamos como dejar en los jóvenes es, venga, pare por un momento, ¿sí? detente a pensar un Un segundito instante, qué es lo que exacto. está pasando en realidad en tu vida y qué es lo que estás haciendo con tu vida en este momento para así poder continuar. Sí, porque por ejemplo, a lo que le preocupaba era sus riquezas al punto de que su tío le dijo, venga, pues si usted se va a ir para el norte, pues yo me voy para Ujú, el sur, si tú te vas para el oriente, yo me voy para el occidente. Y el tema de la avaricia de Lot lo llevó a pensar hacia dónde, ujú. hacia el llano ¿Dónde bonito, estaba el agua? donde estaba el agua, Todo pero fácil. y él sabía que lo que había más allá, que era Sodoma y Ujú, Gomorra. sí. Entonces, claro, él lo sabía Y conocía los peligros y conocía el igualmente. peligro. Y así no están los jóvenes. Sí, tal Conocen el cual. peligro, conocen la situación, pero aún así van corriendo detrás de eso, van. Y que ese corriendo detrás de eso les impide vivir lo que están intentando disfrutar. Entonces, por ser más avaros, entonces intentan trabajar de más y desconcentrarse de su familia, o por querer tener más seguidores, terminan descuidando su salud Hasta su salud. mental, Y ahorita, su salud física. Entonces, la vanidad del ego, la avaricia, todas estas cosas impiden que una persona, y no solamente los jóvenes, sino que una persona termine no disfrutando el momento y la oportunidad del momento que está viviendo. o por ejemplo, tú puedes ver prejuveniles Sí, que quieren ser adultos, uff, sí. ¿sí? Ah, es que ya quiero tener cédula para que mi papá no me diga nada, pero cuando No. tienen cédula y llegan a grandes dicen, ay papi, me mantienes un poquitico más. Es lo chistoso Entonces, porque es ese afán, sí, es ese afán sí, y el preocuparse de que si no tengo una zapatilla súper costosa, si no tengo una ropa súper costosa, que en últimas, pues eso no es lo que los va a llenar. Y Abraham tenía claro quién era Dios para él. ujú, Y su afán no era el tener porque el tener llegaba por sí y solo. tener. Y una de las cosas que nos enseña la Biblia y es en Lot, que Lot dice Génesis. no, en Job, Ah, que Job dice cosas como Dios dio, ujú, Dios quita. sí, El poder depender de Dios totalmente y no saber qué es Dios, no saber qué nos va a deparar el día de mañana, pues eso a veces, y te digo que a mí me pasa, o sea, digamos que no es como, ay, sí, ustedes son los afanados y no sé no, no, qué, no. no, a uno le Pasa, sigue pasa. pasando Somos humanos. y sigue uno como con ese afán de querer tener cosas y cuando uno menos se da cuenta o está muy endeudado o hizo cosas que no correspondían y ahí termina el Es afán. exactamente, Dice, incluso, dicen las mamás, tanto afán para vivir cansado, ¿sí? Entonces, nunca había escuchado eso. ajá. Entonces, digamos, de nada, ¿para qué tanto afán si vamos a vivir 1000 años? Entonces, bueno, entonces ahí Dios como que nos invita a nosotros como jóvenes y a todos los chicos que quizás nos están viendo y aún los hermanos de la iglesia que nos están viendo es, venga, ¿por qué no paran un poquito? Si no seamos tan acelerados. La Biblia dice que hasta los pájaros en el campo tienen que comer y ellos no Ujú, ciegan, ellos no siembran, pero Dios sí siempre. suple todas esas necesidades en nosotros como cristianos, como hijos de Dios, y que como jóvenes o sea, nosotros, en mi caso, con mi esposa y con mi familia, hemos tenido que aprender qué es depender de Dios, Ujú, ¿sí? Y el tener en Dios, no tener por tener, ok. ¿sí? Entonces eso es, Em, en el encuentro nosotros lo logramos ver la diferencia entre el ser y el tener. Qué diferente es ser una persona y qué diferente es tener cosas que te identifican con una persona. Un ejemplo, ¿qué diferencia es ser una persona con, con, con confianza a ser una persona que tiene confianza?
y se relaciona un poquito al cuando tú tienes, se acaba. Ejemplo, otro ejemplo. Una persona que es paciente, nace paciente, este tipo de personas, nunca se les va a acabar la paciencia. Pero cuando tú dices tener paciencia, se te va a acabar en algún momento. Entonces, preocupados por tener o por ser, hay una diferencia. Y nos preocupamos por ser hijos de Dios o por tener conocimiento de Dios. ¿Sí me hago entender ahí? Sí, es que mira, eso pasa como cuando tú vives en tu casa, ¿sí? Sí, Y tu mamá llega y obvio. dice, yo voy a hacer X cantidad de comida. ¿Puedo Ajá, llegar yo a tu casa y comerme toda tu comida? pues, ¿qué puede? Pues de poder se puede, sí, pero que deba, no. No, Pero ¿quién realmente tiene como ese privilegio de poder comerse en ese caso sería yo, porque eres qué? hija. La hija. Y esa es la Ujú, identidad que nosotros debemos de tener. Porque si bien es cierto, nosotros tenemos el ADN de Dios en nosotros ujú, y tenemos eso de nosotros, entonces uno dice, hombre, ¿qué diferencia es? Y en Juan capítulo 4 versículo 4 dice que es más poderoso el que está en nosotros, que es ujú, el ser, sí, ¿sí? Que el que está en el mundo. Sí, entonces digamos que en ese orden de ideas, uno dice, venga, nosotros vamos y Dios nos ayuda. Y Pablo lo decía, Pablo dice algo y es, he aprendido a vivir en la riqueza y ujú, también en la escasez. ujú, Y para mí eso ha sido muy difícil de entender porque es hora de que todavía me cuesta muchas cosas. Y es porque en su momento uno tiene las cosas y no sí. se da cuenta que las tiene. Y si no, vámonos a Ajá. Lucas capítulo 15. Y cuando ya no las tienes, ¿recuerdas cuando las tenías y no lo sabías? Y no lo Y duele valorabas. muchísimo más. Exacto. Sí. Entonces, eso pasa como en Lucas capítulo 15. Claro, todo el mundo se basa en ese capítulo de la Biblia, se basa en el hijo pródigo, ¿no? Entonces, Ajá. sí, el hijo, y el hijo mayor. Pobrecito. Yo, Sí, o sea, yo a veces me pongo mucho a pensar en eso, me encanta hacer eso, de coger esas historias de la Biblia y intentar ponerme en los zapatos de de los personajes secundarios de la Biblia sí, y pensar qué habrá sentido ese personaje porque de una u otra manera también hay una enseñanza de su parte. Por ejemplo, ¿qué habrá pasado con ese hijo mayor que vio todo lo que le pasó al hijo menor y el papá lo recibe como si nada? ¿Cuál fue el proceso y cuál fue el aprendizaje que tuvo ese hijo mayor? y pues la Biblia lo relata. La Biblia dice que, por ejemplo, que cuando llega el hijo, pues obviamente el hijo mayor, pero ¿qué te Ujú, sí, pasa? sí, sí. O sea, ¿qué te pasa? ¿Tú por qué recibes a mi hermano así? Si él fue y se gastó todo el dinero, no sé qué, pero me encanta lo que le dice el papá, pero yo no entiendo tú Ujú, por qué peleas conmigo. Si ¿por qué? todo lo que está ahí, Ajá, ¿de quién es? tuyo, Es tuyo. claro. Y eso es lo que muchas veces nosotros como hijos, y eso yo creo que eso nos pasa a todos. En el afán del tener, nos llenamos de envidia, ¿no? Entonces otra Sí. persona tiene y como que nosotros decimos, "Uy, sí, Ah, ¿qué tal ese? Si es todo bendecido ahí, y yo pobrecito, yo no tengo, ¿sí? Y así le pasa a muchos chicos que de una u otra forma, y uno dice, oiga, tan bacano, esa gente tiene una casa, tiene un carro, no sé qué. Venga, pero es que, ¿cuántos años tienen ellos? ajá, ¿Y qué proceso vivieron ellos para llegar allá? exacto. Entonces, Y es que eso es algo que le pasa también mucho a los jóvenes, me incluyo ahí, y es que nosotros vemos a personas grandes teniendo tantas cosas y nosotros creemos que así mismo nosotros podríamos tenerlas, pero es que no estamos viendo un por detrás del tiempo, del trabajo, del sacrificio, de las diferentes tomas de decisiones que está viviendo esa persona para tener ese tipo de cosas. Y que muy probablemente si esa persona hizo unas cosas por hacerlo, yo como joven tal vez no estaría dispuesta a vivir esas cosas que vio esa persona en específico, a la cual yo le estoy teniendo envidia, como para tener exactamente lo mismo. exacto, entonces digamos que todo tiene un proceso. Y a mí lo que me impresiona y lo que me gusta de este trasfondo de las cosas en jóvenes es, ¿en serio estás dispuesto a abandonar todo lo que tienes por ser hijo de Dios? Porque bien lo dice la parábola Ujú, del joven rico. sí, Tienes que obedecer a tus padres. Sí, claro, ya lo hice. Tienes que no sé qué, pero cuando le dicen, y vende todo y ajá, sígueme, ¿qué hace? uf, Ah, no, espéreme, ya vuelvo, ¿sí? ajá. Y me voy a ir a barrer el desierto y cuando acabe vuelvo, ¿sí? Entonces de Es, una u otra manera, el tema del tener realmente es porque, es que, miren, básicamente el tema de tener muchas cosas no significa que sea todo el tiempo una bendición de Dios, ajá, porque a veces las cosas
se vuelven, esas bendiciones que creemos que son de Dios, se te convierten en un karma, Ajá. ¿sí? Entonces, A mí me da mucha risa cuando me veo hace 2 años, hace muy poquito tiempo, la verdad. Lo acabo de terminar de comprender, estoy terminando de procesar y es que eh, tener una empresa, cuando uno la tiene fuera de los propósitos de Dios, se vuelve un lastre. sí, Entonces, yo, pucha, sí, chévere, tener mucho dinero, tener muchas cosas, pero se me empezó a acabar el tiempo con mi familia, se me empezó a acabar mi tiempo con Dios, se me empezó a acabar mi tiempo de yo conmigo misma. Y esas pocas, esas pocas cosas yo no las veía como irse. Y cuando ya vi que ya no las tenía, yo dije, y ahora. ¿y ahora? Eso pasa ¿Y como qué es cuando la esto? gente dice, somos empleados, ¿no? Ajá, Dice, bueno, yo cumplo mis 8 horas y termino ajá, y me voy. sí. Entonces uno dice, no, yo ya no quiero ser empleado, quiero ser independiente, quiero ser empresario. Ajá, porque Y, manejo mi propio tiempo. supuestamente uno maneja su tiempo, Sí, supuestamente uno maneja su dinero. Mentira, es totalmente ¿sí? mentira todos los ¿Por que... qué? Porque uno se vuelve independiente, trabajas el doble, no descansas igual. Ujú, Y uno podría decir, oiga, tan chévere los festivos. Cuando tú eres independiente, eso no pasa. no pasa. Lo mismo pasa cuando las personas piensan que lo material es lo más importante. Y miren, parte de las cosas que sacan a los chicos de la iglesia o que sacan a los chicos del enfoque de lo que es Dios en ellos es creer que en el mundo se pueden conseguir mejores cosas que Que estando estando. Ujú, dentro de la iglesia. Y a veces sus corazones se llenan de avaricia y uno dice, claro, los del mundo tienen mejores cosas, ellos viven, o sea, yo no sé si nosotros estaríamos dispuestos a hacer lo que hizo Pablo. Y es que Pablo era un joven educado, ujú. ¿sí? Conocedor de la palabra, conocedor de la ley y todo eso, pero cuando se encuentra con Jesús, se despoja de todo y Sí, dice, nada, de aquí en adelante te Jesús, sigo. ¿sí? Es la pregunta retórica y que también se la hago a las personas que nos están escuchando es, ¿qué te está pidiendo Dios que sacrifiques? Número uno, para que tu tiempo se centre en Él. O dos, ¿qué estarías dispuesto a sacrificar para compartir más con Dios? Miren, yo sé que muchos de ustedes se identifican con nosotros en lo siguiente. ¿Cuántas veces nosotros hemos orado a Dios diciéndole, Señor, yo quiero estudiar una carrera? Oh, ujú, ¿Sí? Señor, yo quiero esta carrera. Señor, ayúdame con esto. Señor, no sé qué. Y Dios comienza a abrir esas puertas y a sí, abrir esos puntos de bendición. Y cuando menos pensamos, entraron a estudiar, no sé qué, y ¡boom! Se se desaparecieron. desaparecieron. Y uno dice, ¿pero qué pasó? Y dice, no, es que ahora no tengo tiempo, ahora me toca trabajar muy duro, Ujú, ahora no sé qué, ta, ta, ta. Sí, pero eso que nosotros tenemos, empresas, universidades, trabajos, todo lo que nosotros tenemos es porque sencillamente Dios lo dio. Dios lo dio. Y Eso, ¿tú acuerdas del testimonio del pastor de la mujer de Argentina? Que llega un hombre y es una niña jovencita y le golpea y le dice, Dios te llama a que le sirvas a Dios. Y ella dice, sí, pero primero permíteme estudiar, ok, ya. ¿sí? Sí, Y entonces sí, Dios sí, sí, ya. vuelve y la llama Sí, pero y déjame. porque ya terminó de Ajá. estudiar, entonces ella le dice, sí, pero permíteme ser mamá porque me acabo de casar. Sí, déjame ser buena esposa Déjame también. ser buena esposa Ajá. y esto. Y cuando ya tiene a sus hijos, déjame atender a mis hijos. Y después de que tiene de atender a sus hijos, no, déjame cuidar de mis nietos. Déjame cuidar de mis padres que ya casi se me van. Exacto. Y cuando llega al final de sus días, ya cuando está muy, muy viejita, llega un hombre y golpea en su casa y le dice, eh, el día de hoy Dios pide cuentas de la cantidad de almas que no se salvaron a causa de no atender el llamado que Dios tenía para ti. Wow, wow. Es fuerte. Porque cuántas veces, a ver, una pregunta para todos, ¿cuántas veces hemos nosotros sido llamados? Y de esas veces, ¿cuántas de verdad hemos respondido al llamado? Y más que todo como joven, Y más porque que todo creemos que como tenemos jóvenes. la vida, mm, tenemos la vida como comprada, sí, mejor dicho, creemos Sí, que vamos a durar 1000 años y esperamos que como que la vida pase y decimos, no, después le sirvo al Señor.
no, después no sé qué. No, primero, me da mucha risa porque alguna vez escuché, no me acuerdo quién dio este testimonio que dijo, en unos años, en unos años estaré más viejo y en esos años me convertiré. Y durante esos años que no estuvo convertido le pasaron tantas cosas que cuando llegó y dijo, yo jamás debí haber esperado para convertirme. Esa confrontación donde la persona cree que estando en el mundo puede jugar a vivo al mundo y luego con Dios, vivo al mundo y luego Sí. con Dios. Y Y curiosamente pasa con jóvenes que ya conocieron de Dios y que dicen, ¿saben qué? Yo quiero como experimentar un poquitico de mundo. Y creo que nosotros en nuestro servicio a jóvenes hemos estado en uno de esos procesos donde nosotros siempre oramos a Dios y decimos, Señor, por favor, ayúdanos con los chicos que entran a sus universidades o que entran a sus trabajos, ujú, cuando su Dios se les vuelve una universidad o cuando su Dios se les vuelve un dinero se cambia el como el foco. objetivo, ¿sí? Sí, Entonces, sí. porque no es fácil, no es fácil y para nadie es fácil. Yo también he pisado una universidad, también he tenido esas cosas que jalan. Y yo sé Es, qué es eso, yo sé qué es y esa es, y vaina es, que es, jale. es, es el, es el tema del ambiente, como que uno cuando es chiquito, su ambiente son su familia, sus papás, Y vamos para la y, iglesia. y vamos para la iglesia, los que son de cuna cristiana, y los que no, nunca lo vinieron, y luego llegar a un mundo totalmente diferente, empiezan a hacer yo también quiero experimentar, Y a cuestionar, y a ¿sí? A cuestionar todo cuestionarse. lo que ya han venido aprendiendo en Dios Ujú, y como que dicen, oiga, sí, ¿será que sí? Porque ahí comienza la duda. Ahí sí, comienza a dudar, oiga, ¿será que es cierto que Dios es esto? ¿Será que sí existió Jesús? ¿Será que sí murió por mí? Sí, o sea, ujú. todo ese tipo de cosas comienzan a ser cuestionadas. Y esa identidad que nosotros teníamos en Dios comienza a desvanecerse. A, ¿Por a qué? ca- a una persona empieza no a desvanecerse, sino que a querer empezar a tomar otras identidades Exacto. Para intentar que, como encajar en la sociedad, en el mundo. para poder, como decir, oiga, si ellos tienen esto, yo tengo, no sé si les ha pasado, pero en muchas ocasiones dicen de la forma, de las personas que te rodean, con las personas que te rodean, así mismo hablas, Ajá, ¿sí? sí. Entonces pasa que uno dice, oiga, pero usted antes no hablaba así, Ujú. Es que sí, cambié de trabajo. cambio de trabajo, se rodea de otras Sí, personas sí. y a veces piensan, mm, digamos que he tenido la oportunidad de compartir con personas que tienen mucho dinero y uno a veces se cree el cuento que tiene igual de dinero que ellos, Es ¿sí? terrible. Entonces uno No, dice, no es no, cierto. si es que, o sea, los superempresarios, no, papito, hasta ahora está arrancando, Sí. hasta ahora está dando sus primeros pinos. Y así pasa, yo creo que los jóvenes están en busca de eso, en busca de tener un espacio, de encontrar una identidad en Dios. Y parte del por qué nosotros hacemos estos podcasts, parte del por qué nosotros les compartimos, pues como las vivencias que tenemos con jóvenes en el encuentro. Pronto estaremos viendo otros podcasts y escuchando otros podcasts donde les estaremos hablando de los temas que nosotros pudimos estar compartiendo allá, pero más que todo, la extensión de Jesús en nosotros, ¿sí? Miren, yo sé que muchos de Amén. ustedes, los que nos están viendo, o muchos de los que están compartiendo con nosotros, incluso acá dentro de la iglesia, tienen en sus corazones cosas que desearían alcanzar. Y uno dice, esperen, esperen. Eclesiastés capítulo 3 habla de que todo lo que se quiere tiene un tiempo, tiene un, tiene todo el tiempo, tiene un tiempo y tiene una hora, ¿sí? No hay afán. En algún momento vamos a mostrar una Ajá. entrevista con los pastores que ellos jamás imaginaron ser pastores y cuando les dijeron, listo, son pastores, uy, como que, uy, no, Ajá. ¿será que sí? ¿Será que no? Ajá. Entonces eso hace que uno como que diga, no, venga, esperemos, todo tiene un tiempo y Todo en el tiene momento una hora. correcto Dios va a dar respuesta a lo que tú Así es. necesitas. Y bueno, muchachos, gente, este es nuestro tema de hoy. La invitación es detenerse un segundito a pensar, a preguntarse qué estoy haciendo yo con mi vida y cuál es el propósito al cual estoy apuntando. Si es ser hijo de Dios o tener cosas banales del mundo o tener propósitos diferentes. La palabra de Dios dice, ¿de qué te sirve ganar el mundo si tu alma se pierde? O sea, ¿de qué te sirve tener
todo en el mundo, tener quizás el dinero, tus sueños y todo lo que quieras, pero si tu alma se va a perder. Ujú, Entonces mi invitación el día de hoy, junto con Ivonne, junto con todo nuestro equipo de trabajo, es, ¿qué prefieres? ¿Ser alguien en Dios o tener y no saber nada de Dios? ujú. Entonces, nada, Dios los bendiga y Y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. pausa. Antes de... Ah, Ah, no, ya. no, Ah. sí. Solamente es, la invitación es que siempre, ¿por qué los invitamos? Es porque nosotros también queremos que ustedes sientan el amor que Dios transmite para nosotros y poder tener esas bendiciones que como nosotros tenemos, todas ustedes, todas esas personas, ustedes también las puedan tener. Sí, por supuesto. Y pues recuerden, nosotros somos Adonai la Buena Semilla, somos Mm. ADN con Dios y pues los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y nos pueden compartir, invítennos a estar con ustedes, cuéntenos sus preguntas, Sus podemos comentarios. resolver, también recibimos comentarios, el comentario que usted quiera, solo revíselo bien antes de escribirlo, pero igual lo recibimos. Dios los bendiga, hasta la próxima. Chao. Chao.